continuación toma la palabra don Quique da Costa. Buenas a todos. Vivimos un mundo muy competitivo, tremendamente competitivo, en el que seguramente es muy difícil encontrar la notoriedad suficiente para hacer que cualquier persona que esté en su casa planee visitarnos. Por eso los argumentos para que una persona en Galicia, en Madrid, en Toledo, en Italia, Francia, Bélgica, cualquier país del mundo decida pasar unos días en Extremadura. No es tarea fácil, puesto que, como decía antes, el mundo es muy competitivo, cultura hay en todos los sitios, despensas hay en muchos sitios, cocineros extraordinarios hay en muchos sitios, y esta es la realidad a la que nos tenemos que mirar. También os voy a decir una cosa: Extremadura solamente hay una, no hay dos. Se puede parecer un poquito, puede llegar a intentar incluso asemejarse o imitarnos, pero Extremadura solo hay una. Y en ese mundo tan competitivo, difícil al que nos enfrentamos, donde las estrategias son indispensables, se requiere sobre todo, en estos tiempos, de unidad. De creer todos en un proyecto común, no fraccionarlo, no crear 7 proyectos, sino hacer uno valioso, importante, diferente, que aglutine tradición, despensa, gastronomía, turismo, economía, y que sobre todo tenga muy presente a la sociedad. Si las instituciones y las empresas y las personas están en un proyecto común, Extremadura es caballo ganador. Pero eso sí, en un mundo tan competitivo hay que querer y mucho. Hay que querer y mucho porque hay veces que te sientes solo con 3 estrellas Michelin, que cuando nos dieron las 3 estrellas, éramos el restaurante al sur, el último restaurante al sur del mundo con 3 estrellas. Cuando yo me fui de aquí con 14 años, evidentemente no iba buscando ni mucho menos todo eso. Iba a pasar un verano con mi madre y al final me quedé, de momento, en Denia, concretamente en la Comunidad Valenciana. Cuando decidí dedicarme a la cocina era casi una quimera. Los productos que yo cocino hoy en mi restaurante, el 90% no estaban en los libros de alta cocina cuando yo empecé a cocinar. El 90%. He construido un territorio no llamado a la alta cocina, un movimiento que a día de hoy ha hecho que la provincia de Alicante tenga 12 estrellas y 20 en la Comunidad Valenciana. Cuando yo llegué no había ninguna. No digo que lo haya hecho yo, pero se ha generado una ilusión en torno a un proyecto. Y en esa han creído todos. Y es ahí donde está el punto del liderazgo. Creerme que lo que me ha pasado a mí puede pasar y pasará, si queréis, todos de la mano en Extremadura. Y si es posible, que sea en Jarandilla. Solo soy un cocinero. Y lo que hago es cocinar. Es un oficio sencillo. Es como ir a recoger pimientos, cultivar tabaco. Sencillo, que por suerte a día de hoy ha cogido una dimensión mediática en el que la sociedad ha creído que sus líderes no solamente son futbolistas o cantantes o actores de cine, sino que han visto en los cocineros personas, cocineros y cocineras, personas más próximas, donde los códigos se descodifican en lenguajes comunes, todos de una mano, y donde se puede generar una red productiva en beneficio de todos. Lo dicho, Extremadura solo hay una, ¿vale? A por ella.